Hay gente que con dedicarle 1 hora o 2 horas todos los días de una manera correcta se adelanta mucho más que el que esté todo el día con la guitarra en la mano y haciendo lo que le apetezca. Hola a todos, estoy aquí con el maestro Javier Conde. Javier comenzó a estudiar la guitarra flamenca con su padre a la temprana edad de 4 años. A los 15 años fue galardonado con el prestigioso Bordón Minero, un hito que marcó el inicio de una carrera llena de colaboraciones con artistas de primer nivel. Javier es licenciado en guitarra flamenca y su fuerte compromiso con la enseñanza le ha llevado a impartir clases en el Conservatorio Superior de Música Robert Schumann en Düsseldorf y también en Online Flamenco. Bueno, Javier, todos sabemos que la técnica de la guitarra flamenca tiene un papel muy importante. ¿Qué les aconsejas a tus alumnos, digamos, para mejorarla? Bueno, lo importante es que tengan un buen plan de estudio, de técnica, que abarque todas las técnicas a las cuales luego se puedan enfrentar en una falseta, en una obra, como bien picado, arpegio, trémulo, ligado, rasgueos, en fin, las diferentes técnicas que hay dentro de la guitarra flamenca. Y una vez que uno ya está trabajado sobre estos temas en concreto, le resultará mucho más cómodo y sencillo el hecho de poder tocar cualquier obra o falseta o lo que se le antoje. Lo tocará de una manera natural y con seguridad. Claro, o sea, no simplemente estudiar la obra, sino previamente hacer un estudio de ejercicios. Efectivamente, para hacer una paella se necesita una serie de ingredientes. Pues si te falta alguno de ellos ya no es una paella, ya es otra cosa, ¿no? Pues esto es lo mismo. Si uno quiere hacer una bulería de Paco de Lucía, por ejemplo, pues significa que tiene que estar rítmicamente, técnicamente al nivel de la obra, ¿no? Si le falla el picado, le falla el pulgar, le falla el rajeo, pues ya se desvirtúa un poco el mensaje, ¿no? Por eso es importante tener una buena técnica para poder transmitir el mensaje con mucha más claridad. Por supuesto. En tu caso, por ejemplo, con los ejercicios, un alumno medio que, digamos, no sé, a lo mejor tiene media hora, 1 hora al día, ¿cuál sería el plan que tú le recomiendas? ¿Empezar directamente haciendo ejercicios, haces estiramientos o...? Sí, bueno, en realidad los estiramientos no está de más antes de comenzar. Por ejemplo, estirar un poquito los brazos, hacia adelante y hacia atrás, los extensores, el antebrazo. Lo mismo, similar en mano izquierda, y una vez que ya la mano está un poquito a punto, por así decirlo, comenzar con ejercicios sencillitos. Sobre todo si uno tiene poco tiempo y un nivel bajo o medio bajo, pues hacerse un pequeño plan de estudio que dure media hora, en el cual pues eso tenga 4 ejercicios de ligado, 4 de pulgar, 4 de tal, y ir incrementándolo. Porque una vez que ya uno llega a dominar la serie de ejercicios que sean, debe de cambiarlo. Vale. Porque eso ya no aporta nada. El hecho de dominar algo ya no aporta nada a lo que estamos buscando, que es seguir evolucionando en la técnica. Entonces, bueno, pues eso sería, desde mi punto de vista, lo más coherente. Y llegar a dominarlo, claro, implica tocarlo bien, sin fallos y a una determinada velocidad, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son los criterios para ti para decir, mira, pues ya paso al siguiente ejercicio? Hombre, el ejemplo más claro de lo que se vaya a tocar, si hay una composición de otro guitarrista, pues está en el propio ejemplo del guitarrista compositor. Si toca una determinada manera, con una serie de acentos, de intenciones, velocidad, eso, ¿cómo sabemos si lo hacemos bien? Teniendo el ejemplo del otro guitarrista. El referente, claro. Por supuesto, entonces uno puede darle al play, escuchar el original y tocar uno encima, como si hiciera un playback, Claro, ¿no? Y así ver realmente a qué nivel está. Cuando uno tiene que seguir la música que está sonando, pues ver realmente a qué nivel está. Una cosa es tocarlo tranquilito en tu casa, a tu aire, y otra cosa ya es tocarlo de una manera correcta. hay que buscar cierta dificultad en los ejercicios, o sea, ¿dónde está el punto medio, digamos, para entender qué ejercicio te viene bien? ¿En qué te tienes que fijar? Sí, bueno, hay que empezar con cositas sencillas. Una vez que ya la mano se va haciendo a los movimientos, pues subir el nivel técnico. Y de ahí hasta el infinito, como le suele decir, hasta donde llegue uno. Siempre con un criterio de no forzar la máquina. La máquina me refiero a los músculos. Entonces siempre intentar estudiar con mucha cautela y despacito sin agobiarse, sobre todo mentalmente,
Porque hay muchas veces que nos agobiamos porque no nos salen las cosas y uno piensa que sí le deberían de salir, pero realmente no está preparado para ello. Por lo tanto, pues tiene que hacer uno una introspección y un análisis de por qué no me sale bien. Una vez que hace un recuento de las cosas, pues no me sale bien pues porque no tengo nivel técnico, me faltan ejercicios, nunca he tocado este palo, en fin, una serie de condicionantes que hace que tú no estés preparado de momento para lo que estás haciendo. No significa que no lo puedas hacer en un futuro, pero de momento hay que empezar por algo más sencillo si eso que uno se propone ve que está a años luz. O sea, ser realista con el nivel que realmente tienes y quizás también grabarte a ti mismo, ¿no? Para darte cuenta, porque muchas veces cuando tocamos pues nos parece que hemos tocado medio bien y luego resulta que la realidad pues es otra, ¿no? Uno tiene que grabarse y escucharse como si fuera otro guitarrista. Sí. E intentar sacar todos los fallos, decir, mira, pues aquí esto no está bien, esto está fuera de compás, aquí fallo que esté ligado, aquí el rasgueo no me suena redondo. O sea, intentar hacer un análisis crítico, como si fuera otra persona. Y así es como realmente llegaremos a alcanzar el destino que tenemos para nosotros, que es hacer las cosas bien y de una manera segura y limpia, ¿no? Claro. Y bueno, luego también entra en juego el tema de la perseverancia, la disciplina, la rutina. Es que todo esto nada se hace de la noche a la mañana, ¿no? O sea, hombre, con eso ya se cuenta. Sí. El que se ponga a estudiar la guitarra sabe, o la guitarra, el piano, el violín, cualquier instrumento, sabe que hay que dedicarme muchas horas. Y ya no son horas pero con cabeza, sabiendo y repartiendo el tiempo en cosas que sabe que te hacen bien. Porque hay muchas veces que uno en su casa, desde el desconocimiento, ve cosas que no tiene la capacidad todavía para llegar a asumirlo, ¿no? Claro. Por eso la función de un buen profesor es fundamental para el alumno que anda perdido en esa vorágine que es la guitarra flamenca. Y hay tanto donde poder aprender que si no tiene una buena guía, en este caso un buen maestro, pues se hace muy tedioso el hecho de aprender solo. Lo importante es tener a alguien que te sepa aconsejar y va todo en tu beneficio. Sí. Luego vas ahorrando no días, no semanas, sino años, ¿no? en tu aprendizaje. Así es, Edwin. Y lesiones, por supuesto, porque esa es otra cosa, la parte física. Tú, por ejemplo, saber los límites en la parte física, ¿en qué nos tenemos que fijar? ¿En la tensión o en...? Yo realmente, gracias a Dios, no he tenido ningún problema de lesión ni nada parecido de dolores en los brazos, espalda. Gracias a Dios nunca he tenido esos inconvenientes. Pero sí es lógico que uno tenga que ir de menos a más en todos los sentidos y tener cuidado a la hora de no sobrepasar y hacer esfuerzos musculares. Cuando a uno le duele la espalda, sabe que ha hecho un esfuerzo, pues en el brazo o la mano, los dedos es similar. Cuando a uno le duele a la hora de apoyar o hacer cualquier movimiento es porque ha habido un sobreesfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, pues intentar trabajar relajado, sobre todo, sin prisas y teniendo claro que lo que vas a hacer va a costar trabajo, mucho esfuerzo y que no se consigue de la noche a la mañana. Por lo tanto, no es necesario pegarse una paliza todos los días porque lleva un proceso lento que no por tocar 10 horas al día a tu aire vas a llegar antes a la meta. Hay gente que con dedicarle 1 hora o 2 horas todos los días de una manera correcta se adelanta mucho más que el que esté todo el día con la guitarra en la mano y haciendo lo que le apetezca, ¿no? Claro, hay que tener esa visión de largo plazo, ¿no? De decir, mira, esto no se va a conseguir de la noche a la mañana, un buen plan de estudios, no comerte demasiado la cabeza y de menos a más, y con eso pues ya los resultados van llegando poquito a poco de manera quizás también más natural, ¿no? Es sencillo. Sí. Bueno, hay gente, pues como todo, hay gente que no tiene recursos económicos para poder estar con un profesor bueno. Hay gente a lo mejor, bueno, pues que tiene sus convicciones y cree que de la manera que él lleva el estudio es la correcta. Solo el tiempo lo dirá. Hay gente que lleva tocando 40 años y sabe la misma falseta que hace 40 años atrás. Y uno piensa y dice, coño, llevo 40 años y sé las mismas cosas. ¿Qué ha pasado, no? Entonces, bueno, pues ahí es donde entra el juego. El profesor que este ejercicio, esta obra, seguimos con esta obra que es la que te pertenece a ti, a tu nivel. Y subiendo escalones, ya está, sencillo. Muy bien. Bueno, si estás interesado en llevar tu habilidad en la guitarra flamenca al siguiente nivel, te invitamos a probar la Academia de Online Flamenco. Ahí encontrarás ejercicios y estudios creados por Javier y algunos de sus compañeros de primer nivel.
Juntos han desarrollado un plan de estudios que puedes seguir para convertirte en un guitarrista flamenco cualificado de la forma más rápida y eficaz posible. En la academia aprenderás a dominar todos los estilos y técnicas, así como algunos de los conocimientos para los que normalmente necesitarías viajar a España y visitar a los maestros. Los vídeos son de alta calidad, con primeros planos y tablaturas disponibles para cada lección. Todo el material está subtitulado profesionalmente para que puedas entender a los maestros aunque no hables español. Además, tendrás acceso a nuestra dinámica comunidad de amigos guitarristas flamencos con los que podrás interactuar. Haz clic en el enlace de la descripción para obtener más información y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta. Ahora a Javier y a mí nos gustaría saber si tienes una rutina de ejercicios o cómo estudias tú la guitarra flamenca. Cuéntanoslo en los comentarios, mucha suerte y esperamos verte en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!